Muy buenas a todos, soy Adán Martín. Bienvenidos a mi canal de tutoriales en YouTube. En el vídeo de hoy quiero aprovechar para hacer un repaso a las dudas más importantes o a las confusiones más importantes que se han generado en torno a mis tutoriales sobre materiales. Mi serie de tutoriales sobre materiales es una de las más populares del canal. La comencé a desarrollar al principio de todo, hace casi 2 años. Y desde entonces en el canal hemos ido viendo un montón de tutoriales donde he cubierto distintos materiales y distintos conceptos que para mí son importantes a la hora de crear materiales. En mi opinión, el más importante de todos es el primer tutorial que saqué sobre materiales, donde os explicaba los conceptos fundamentales sobre la creación de materiales. En ese tutorial veíamos primero cómo se comportaba la luz, que es muy importante para poder entender mejor los materiales, y luego vimos cómo trasladar esos conceptos teóricos a una metodología de creación de materiales. Lo vimos para V-Ray, pero como ya habéis visto a lo largo de estos tutoriales en el canal, esta información teórica es extrapolable a cualquier otro motor de render. Este tutorial es una aclaración o una forma de completar el tutorial original sobre materiales, de manera que si no entendéis algo de lo que voy a explicar a lo largo de este tutorial, es posible que tengáis que echar un vistazo, aunque sea por encima, al tutorial original de materiales. He decidido hacer este tutorial o esta aclaración porque creo que aún sigue habiendo muchas lagunas y muchas incógnitas en torno a la creación de materiales. El 3D es algo bastante complejo técnicamente y cuando estamos empezando nos puede parecer que la tarea de comprenderlo es inabarcable. Si os fijáis, es muy fácil encontrar, por ejemplo, en internet tutoriales donde nos dicen cómo se crea exactamente un material, o cómo se crea una madera, cómo se crea un plástico, cómo se crea un metal. Sin embargo, es muchísimo más difícil encontrar material un poquito más complejo donde nos explican por qué y cómo se crean las cosas. El objetivo de mi canal siempre ha sido intentar centrarme más en esos porqués y en esos cómo, en lugar de hacer ejercicios muy específicos. Pero tengo la sensación, por algunas de las consultas que llegan al canal día a día, que aún sigue habiendo lagunas importantes que pueden dar pie a grandes confusiones a la hora de crear materiales. En mi opinión, cuando decidimos cómo trabajar, no es que haya una forma mejor o peor de hacerlo, pero cuando decidimos trabajar de una manera, para mí creo que es importante que sepamos por qué. Que no trabajemos de una manera porque lo hace fulanito o porque hemos visto que tiene unos controles que parecen más avanzados. Ahora cuando veamos los ejemplos, por ejemplo, de materiales, pues al principio, cuando no tenemos mucho conocimiento, puede parecer que si introducimos un montón de valores numéricos que están relacionados con la frecuencia de onda de la luz, etc., pues ya estamos haciendo materiales súper, hiper, mega realistas. En realidad, daros cuenta de que si no comprendemos lo que estamos haciendo, es perfectamente posible que incluso, aunque aparentemente estos materiales técnicamente más complejos deberían ser los más realistas, puede que no sea así. Y puede que esa metodología de trabajo tenga importantes inconvenientes para los artistas. Es un poco en lo que me quiero centrar en el tutorial de hoy. De manera que vamos a dar un repaso por encima a un concepto que ya he explicado en varias ocasiones en mis tutoriales, y es que si intentamos memorizar la creación de materiales por separado, o sea, si intentamos memorizar miles de materiales, seguramente la tarea va a ser imposible. Si pensamos en que la madera negra hay que hacerla diferente de la madera roja, y hay que hacerla diferente del plástico, y hay que hacerla diferente del ladrillo, o diferente del concreto, etc., es muy probable que no podamos asimilar toda esa información. Sin embargo, si intentamos comprender cómo funcionan los dieléctricos y cómo funcionan los metales y hacemos una división solamente en estos dos grupos, tal vez podemos incorporar un tercer grupo que serían los semiconductores, que es el caso de las gemas y demás, pero fundamentalmente la mayoría de objetos con los que nos vamos a encontrar en nuestro día a día van a ser o dieléctricos o metales. Si solamente nos centramos en estas dos maneras de crear materiales, nos va a resultar muy fácil entender las diferencias que hay entre unos y otros, cómo se crean unos y cómo se crean otros, y por consiguiente vamos a poder crear cualquier material solamente recordando dos metodologías de trabajo. Cuando creamos un dieléctrico ya vimos que lo más importante a tener en cuenta es el canal difuso
y el glossiness, básicamente. El índice de refracción, si os soy sincero, en la mayoría de dieléctricos la influencia que tiene poner 1,5, 1,6 es tan pequeña que incluso muchas aplicaciones como System Designer o Unreal Engine lo ignoran por completo y asumen que todos los dieléctricos tienen una reflectividad base del 4%. Luego podemos modificar, si nos queremos complicar la vida, esta reflectividad base con el specular level, pero es algo que se hace muy rara vez. Os digo esto para desmitificar la idea de que el índice de refracción es algo de vital importancia en la creación de materiales. Es importante tenerlo en cuenta, es importante comprenderlo y saber lo que es, pero no penséis que hay grandes diferencias entre 1,5 y 1,52, por ejemplo. Hay un ligero cambio en la reflectividad base, nada más. Cuando creamos metales, vimos, como por ejemplo en el caso de V-Ray y en el caso de Corona, que son los motores que más estamos utilizando en el canal, no tenemos un material específico diseñado para reproducir el comportamiento de los metales, que es muy diferente a los dieléctricos. Entonces no podemos utilizar esta misma bolita de materiales para especificar los componentes N y K que necesita un metal. Esto nos lleva a un problema y es cómo hacemos para simular ese comportamiento y a múltiples soluciones dependiendo de cuál nos guste más, que es lo que vamos a explorar en el tutorial de hoy. Para poder entender mejor los distintos métodos que vamos a utilizar a la hora de crear metales, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un ejemplo y vamos a comparar los distintos métodos para crear el mismo tipo de metal. El metal más característico cuando se hacen este tipo de experimentos suele ser normalmente el cobre o el oro, porque son los que tienen un tinte más significativo en sus reflexiones. Nosotros vamos a utilizar el oro. Vamos a utilizar datos que provienen de Refractive Index. Para mí es muy importante que cuando vemos páginas de este tipo, no penséis que esto es una especie de magia negra. Estoy recurriendo a estos datos simplemente porque nos ofrecen una representación visual y, en mi opinión, las cosas se entienden mucho mejor cuando tenemos una representación visual de las mismas. Yo, por lo menos, aprendo mucho mejor. Entonces, no estamos utilizando esta página para tirarnos el rollo ni para que la gente piense que somos mucho mejores porque estamos utilizando valores súper precisos. La estamos utilizando porque nos da un punto de partida, nos da un elemento de comparación que nos va a permitir comparar los diferentes resultados que vamos a ver después. ¿Cómo vamos a utilizar esta página para obtener nuestro punto de partida, nuestro elemento de comparación? Pues lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar el oro. Yo voy a seleccionar este modelo que tienen aquí, como veis hay varios. Ya os comenté en otra ocasión que realmente pretender que siempre el oro se comporte de la misma manera es un poco ridículo. Y pretender que tengamos una librería de materiales y que seleccionemos oro o cobre o acero y tengamos nuestro material tampoco tiene mucho sentido. Porque se nos olvida que es muy importante la percepción visual que tiene el artista y la intención narrativa que tiene el artista al crear los distintos materiales. Lo que estamos intentando nosotros no es calcar obligatoriamente este material. Estamos intentando establecer un punto de partida. Vamos a seleccionar este y ya vimos cómo funcionaba esto. Tenemos 3 frecuencias de onda de la luz para cada uno de los canales RGB y los ponemos aquí. 0,65 es el canal rojo y analizamos lo que obtenemos aquí. Nos da esta curva que representa la reflectividad del oro en ángulos de 0 grados, en ángulos de 90 grados y todo lo que tenemos aquí son valores intermedios. Como veis, en el canal rojo tenemos una reflectividad muy elevada, de un 96%. Vamos ahora al canal verde, que sería 0,51, y tenemos una curva que representa la reflectividad del canal verde. Aquí tenéis 3 colores, pero esto no está representando los canales RGB, está representando distintas polarizaciones de la luz. La que a nosotros nos interesa es siempre la de color verde. Y como veis, el oro en el canal verde tiene una reflectividad base de un 57%, que teniendo en cuenta Fresnel termina siendo en ángulos cercanos a 90 grados del 100%. Por último, vamos a ver qué ocurre
En el canal azul tenemos menor reflectividad base, un 33%, y también en ángulos cercanos a 90 grados, un 100%. Yo os he preparado ya aquí un gráfico que representa estos datos que estamos analizando. Y este va a ser nuestro elemento de comparación. Nosotros vamos a intentar crear dentro de 3D Studio, utilizando V-Ray, un material que se comporte de esta manera. Luego ya veremos si ese es el material que queremos visualmente o no, pero vamos a analizar cuál es la mejor manera de crear este material. Vamos a comenzar a crear nuestros materiales. En este caso hemos decidido que va a ser oro porque es un material muy característico y vamos a explorar distintas maneras de hacerlo. Si hemos estudiado ya los conceptos teóricos sobre materiales, ya sabemos que en el caso de los metales vamos a utilizar un diffuse negro porque el color que percibimos en los metales es producido por su reflectividad, y lo primero que se nos puede ocurrir es decir, bueno, pues voy a utilizar un color sólido para reproducir el color de ese metal. Si yo veo el metal amarillo, aquí voy a poner un color amarillo. Si lo veo naranja, voy a poner un color naranja, etc. En este caso, como ya hemos analizado en Refractive Index los valores de reflectividad exactos que tiene este metal, acordaros, este es el oro que analizaron en Refractive Index. No tiene por qué ser el oro que nosotros estamos buscando recrear, pero estamos utilizando este porque necesitamos una referencia para comparar todos los resultados. Entonces analizamos nuestros datos en Refractive Index, pusimos diferentes frecuencias de onda y obtuvimos 3 reflectividades base, una para cada canal RGB. Nosotros vamos a utilizar un V-Ray Color porque en el V-Ray Color es muy fácil introducir esos datos y obtenemos este color que es el que determina la reflectividad de nuestro metal. Para impedir que el índice de refracción reduzca enormemente la reflectividad en ángulos cercanos a 0 grados, pues desactivamos el fenómeno de Fresnel. Y obtenemos este resultado que os tengo preparado aquí. Es un render con el color que nosotros hemos introducido, parece un metal, se ve bien, pero le falta algo que quizás es importante, y es el efecto de Fresnel. Nosotros hemos creado un metal de oro que tiene la misma reflectividad en todos los ángulos de observación. Estamos sacrificando esto que ocurre a partir de los 40 grados aproximadamente. No lo tenemos en nuestro material. Os voy a mostrar, por ejemplo, un resultado que sí tiene el efecto de Fresnel para que podáis ver la diferencia. Esta sería la diferencia. Fijaros que es una diferencia importante, pero en esencia el metal es muy similar. De hecho, yo conozco gente que prefiere el resultado sin Fresnel, porque le gusta cómo queda más el metal, aunque sea menos correcto, por así decirlo. Lo primero que se nos puede ocurrir si nos planteamos, ok, quiero ser más preciso y quiero crear lo que ocurre a partir de los 40 grados. Quiero incluir el efecto de Fresnel en mi metal. Lo primero que se nos puede ocurrir es utilizar el índice de refracción. Como nosotros estamos buscando que el índice de refracción sea muy alto, porque buscamos reflectividades base muy altas, lo que podemos hacer es aumentar mucho este parámetro. Activamos la pestaña de Fresnel, vamos a utilizar en este caso el mismo color y entonces ponemos aquí valores altísimos de 20, 30, etc. En mi opinión, esta es posiblemente la peor manera de hacer un metal, porque cuando utilizo el índice de refracción con valores tan altos, ahora cuando analicemos los datos en Nuke lo vais a poder ver visualmente, estamos introduciendo unos errores monumentales. Y además tenemos otro problema, y es que aunque yo aquí introduzco un color, visualmente yo digo quiero que mi metal sea de este color. Cuando introduzco un índice de refracción, la curva del índice de refracción va a modificar sustancialmente este color que yo voy a poner aquí. De manera que lo que voy a obtener en pantalla no se va a parecer al color que yo estoy introduciendo como artista en mi editor de materiales. Aquí os tengo preparado el resultado, que sería este de aquí. Vamos a quitar la comparación. Este es el resultado. Como veis, nosotros tenemos dos resultados muy diferentes. Vamos a compararlos. Utilizando un índice de refracción, como veis, el color ya no se corresponde con lo que nosotros hemos introducido, o utilizando un color sólido. Luego, en mi opinión, esta metodología es posiblemente la peor de todas, ¿de acuerdo? Aún así, es una metodología que veo utilizar muy frecuentemente. En mi opinión, es incluso mejor prescindir de Fresnel que trabajar de esta manera, porque los resultados son muy poco fáciles de predecir.
Imaginaros que nosotros seguimos en nuestro empeño de recrear de la forma más fiel posible este material y decimos, ¿qué podemos hacer si queremos reproducir esto con precisión? Bueno, pues una técnica que se ha popularizado bastante en los últimos años es separar, utilizando en este caso Falloff, los componentes RGB y en este gráfico que tenemos aquí, copiar lo que nosotros tenemos en nuestros datos de Refractive Index. A priori esta suena como una muy buena solución y una solución muy precisa, pero presenta muy importantes problemas. El primero de ellos es que introducir la información en este gráfico que tenemos en Max no es nada preciso. Es muy difícil y es completamente visual. Tenemos que calcar estas curvas a ojo. Y el editor de curvas que tiene Falloff pues no es muy preciso, es un poco cutre en mi opinión. Luego no vamos a poder obtener un resultado exacto. Además de esto, hay un problema con Falloff y es que Falloff no es lineal. De manera que los datos que yo introduzco aquí no se corresponden con el resultado que voy a obtener en el render. Esto lo vamos a ver ahora cuando analicemos los datos en Nuke, pero presenta un problema gigantesco. Y es que, aunque yo calque aquí, aunque me pase 20 minutos copiando las curvas que tenemos en nuestro gráfico de referencia, en el render voy a obtener otra cosa diferente. Porque el Falloff no es lineal y no puedo hacer nada para solucionarlo. Hay algunas posibilidades, pero requieren de la instalación de plugins o de OSL externos. Entonces, esta metodología tiene varios inconvenientes. Primero, requiere mucho tiempo de preparación, porque tengo que pasar tiempo mirando las curvas, calcándolas, etc. No es nada preciso, porque el Falloff tiene una variación importante con respecto a lo que vamos a obtener en el render. Y algo todavía más importante para mí, no es nada artístico. Yo no introduzco colores, manejo curvas, que es muy poco intuitivo. El color lo tengo que mirar aquí y no lo estoy introduciendo y seleccionando directamente. De manera que cuando quiera hacer una modificación en este oro, que la voy a tener que hacer con casi total seguridad, tengo que obtener el color que yo quiero moviendo curvas, no seleccionando colores. Y esto para mí es un retraso, ¿de acuerdo? No me parece que sea una forma muy correcta de trabajar, ¿vale? Pero yo os quiero comentar todas las maneras en las que podemos trabajar, ¿vale? Esta sería una de ellas, que, como os digo, en mi opinión tiene bastantes problemas. Luego tenemos dos otras metodologías que nos van a permitir obtener un resultado exactamente igual que este, idéntico. ¿Cómo vamos a obtener ese resultado idéntico? Pues introduciéndole valores n y k en cada uno de las frecuencias de onda. Lo podemos hacer de dos maneras. Tenemos un OSL, que es una textura que ha creado Vlado para que podamos hacer esto, donde vamos a tener la posibilidad de introducir para cada una de las frecuencias de onda, aquí tenemos el rojo, aquí tenemos el verde y aquí tenemos el azul, un componente N y un componente K, que los podemos obtener en Refractive Index, cuando, por ejemplo, en la luz de color rojo, aquí tenéis N y K. En los dieléctricos K no es importante porque es 0, pero en los metales sí es importante porque determina de forma muy importante el comportamiento de nuestros metales. Esto no es una novedad, esto ya lo llevan haciendo motores de render durante mucho tiempo. No se ha convertido en un estándar porque de la misma manera que trabajar con curvas no es muy amistoso para el artista, trabajar con números es todavía menos amistoso para el artista. Si yo quiero ahora decidir cómo voy a cambiar este color, fijaros que tengo que estar modificando aquí una serie de parámetros que ni siquiera sé lo que estoy haciendo con ellos. Luego, a pesar de que a priori esto suena como una alternativa perfecta y muy precisa, solamente es interesante si mi objetivo es crear una copia idéntica de este material y no planeo modificarlo en el futuro. Puede ser interesante tal vez, no sé, si estamos trabajando en joyería o si estamos trabajando en una industria donde la precisión con respecto al material original es lo más importante. Pero a nivel artístico me parece que es muy poco práctico. Otra alternativa a este OSL creado por Vlado es un plugin que ha creado Seeger Shaders, que es la implementación en forma de plugin de este mismo OSL. Es un poquito más interesante que el OSL en sí porque nos permite añadir algunos parámetros para modificar nuestro color de una forma un poquito más intuitiva. Tenemos un ajuste de gama,
donde podemos cambiar la gama para oscurecer o para aclarar nuestro color, de manera que cuando no quedemos conformes con el resultado que obtenemos y queramos modificarlo, aquí tenemos algunas herramientas que nos lo permiten hacer de forma un poquito más amistosa. Aún así, seguimos trabajando con números en lugar de con colores. A mí tampoco me parece muy práctico. Tiene sus utilidades en los mismos casos que este tiene sus utilidades, y es cuando necesitamos precisión milimétrica por encima de todo. Y luego tenemos la solución a la que yo he llegado después de mucho tiempo, que es utilizar un color sólido y una curva que determine cómo se produce el cambio de ese color sólido a un color de reflectividad máxima. Técnicamente, este método es prácticamente igual de preciso que estos dos métodos. Ahora vamos a comparar los resultados en Nuke. Los resultados son no idénticos, porque es muy difícil obtenerlos idénticos, pero visualmente son iguales, no se pueden apreciar las diferencias. Y en esta metodología, cambiar el color de mi metal resulta muy intuitivo. Simplemente tengo que cambiar este color de aquí. ¿Que no me gusta el color que estoy obteniendo? Pues voy a cambiarlo y voy a obtener un color más amarillo. ¿Que quiero crear otro tipo de metal? Pues puedo crear otro tipo de metal extraño, ¿de acuerdo? Es una solución que a mi modo de ver es la más interesante. No es una solución que se me haya ocurrido a mí de la nada, ya se planteó una solución similar a esta en otras ocasiones, donde controlábamos una reflectividad base y una reflectividad máxima, y a mí personalmente es la que me parece de todas la más fácil de usar y además muy precisa. Estas son las más precisas, pero no son nada cómodas de trabajar ni de modificar. Esta, en la que separamos los componentes RGB, es la menos precisa posiblemente, porque es todo a ojo y el fall-off introduce una variación muy importante en los resultados. Trabajar con índices de refracción altos para intentar simular las propiedades de los metales, en mi opinión, es la peor decisión de todas. Y trabajar con colores sólidos puede ser una buena solución si estamos dispuestos a sacrificar el efecto de Fresnel. Vamos a analizar ahora los resultados visualmente, para ver si a nivel de render podemos encontrar grandes diferencias entre estas metodologías. Por un lado tenemos el primer método, que es un color sólido y que, como podéis ver, presenta grandes diferencias con respecto a utilizar índices de refracción elevados. Ahora vais a ver además en los análisis que vamos a hacer de Nuke que esta metodología introduce importantes errores en los bordes. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con una metodología que tenga el efecto de Fresnel, como cuando separamos los canales RGB en fall-off, sí que vemos una importante diferencia, y es que en nuestro método con un solo color sólido no tenemos el efecto de Fresnel, que sí está presente en cualquiera de las otras metodologías que hemos visto después. De esas metodologías que sí incluyen el efecto de Fresnel, vamos a estudiar algunas de ellas. Tenemos por un lado estas dos, que son las más precisas, que son el OSL de V-Ray y el plugin de Seeger-Shader, que ofrecen las dos el mismo resultado, ¿de acuerdo? Son lo mismo. La de Seeger tiene una serie de presets y una serie de herramientas de postproducción que pueden hacerlo más útil. Vamos a compararlas, por ejemplo, con la opción de separar los componentes RGB. Y como veis, a nivel visual, las diferencias son muy sutiles. En el caso en el que hemos separado los componentes RGB utilizando fall-off, se puede apreciar que hay unos tonos más oscuros en los bordes. Esto es debido al error que introduce fall-off en el render. Lo vamos a ver ahora un poquito después. Y si lo comparamos, por ejemplo, con el resultado de utilizar una curva y un solo color sólido muy fácil de modificar, a nivel visual yo diría que no hay ninguna diferencia perceptible. Yo al menos soy incapaz de ver las diferencias. Si nosotros ahora, por ejemplo, no estamos conformes con el color que estamos obteniendo, porque recordad que este color lo estamos obteniendo porque nos hemos fiado de una página web y hemos calcado los resultados que han obtenido en esa página web. Pero puede ocurrir, como de hecho a mí ahora me está ocurriendo, que a mí no me gusta este color para el oro, y yo artísticamente o visualmente estoy buscando crear algo más similar a esto, más amarillo. No sé si es más o menos preciso, pero visualmente creo que funciona mejor. Si quiero hacer esa modificación en cualquiera de estas metodologías, la verdad es que voy a tener que invertir bastante tiempo.
en esta mucho tiempo. En la del OSL de V-Ray también va a ser muy difícil si lo intento hacer numéricamente y posiblemente lo voy a tener que hacer creando un color correct. Y en el de Seeger-Shader, pues bueno, aquí tenemos un control que nos permite cambiar el hue, que puede funcionarnos bastante bien, pero la manera en la que estamos consiguiendo esa variación es mediante números, que a mí personalmente no me parece tan interesante como hacerlo mediante cambiar un color simplemente. No obstante, ya os digo que la opción de Seeger-Shader es bastante buena, o sea, si buscamos precisión funciona muy bien, además tenemos una serie de presets que nos pueden ayudar a crear de forma rápida algunos de los metales más característicos y tenemos unos controles que, bueno, quizá una vez que estemos familiarizados con ellos, nos funcionan bastante bien. Presenta un problema que no os he comentado con anterioridad y es que es un plugin, de manera que si yo trabajo frecuentemente con granjas de render, pues estoy añadiendo un problema extra. Si la granja de render o alguno de los nodos de mi granja de render no tiene este plugin instalado, voy a tener problemas. Luego, es una opción interesante que si os gusta podéis explorar, pero a mí personalmente esta es la que más me gusta y la que más fácil de utilizar me parece. Para finalizar vamos a utilizar Nuke, en concreto la herramienta de Sampler, para poder tener una representación visual gráfica de estos datos que estamos obteniendo usando las distintas metodologías. Quiero recurrir a este método porque es el único que se me ocurre para mostraros visualmente los resultados que estamos obteniendo. No es necesario que entendáis exactamente qué es lo que está pasando aquí, aunque es algo muy sencillo. El sampler simplemente toma información de estos degradados que hemos creado en V-Ray de izquierda a derecha y construye una curva con esos valores para que podamos ver en esta curva cómo se está comportando, por ejemplo, la reflectividad de un material. Pero lo único que quiero es que veamos estos gráficos para tener una referencia visual, que como os dije al principio, para mí es muy importante. Para poder obtener estos degradados, el experimento que estamos utilizando lo podéis reproducir con mucha facilidad en cualquier motor que sea lineal, no solamente en V-Ray. Si no es lineal el motor, entonces estamos introduciendo modificaciones en los resultados y ya no vamos a podernos fiar de ellos. Si utilizamos, por ejemplo, Reinhardt o si utilizamos motores que introduzcan ajustes de postproducción, no vamos a poder hacer este tipo de experimentos. Pero siempre que el motor de render sea lineal, es muy fácil poner a prueba al motor. Vamos a utilizar un dome que está iluminando la escena en todas direcciones con una intensidad uniforme de 1. Es muy importante que nuestra cámara sea ortográfica porque si no, la posición relativa de la cámara con respecto a cada uno de estos planos va a afectar los resultados. Y luego vamos a introducir aquí materiales. Voy a aplicarle a cada una de estas tiras de 90 planos una serie de materiales para poder compararlos posteriormente en Nuke. El primer plano que tengo aquí es un plano de referencia donde hemos introducido simplemente un falloff lineal. Si todo funcionara correctamente, cuando yo analice en Nuke la información del resultado de este experimento, debería de obtener una curva que fuera lineal. Lo primero que me gustaría mostraros es que eso no es así. Este es el resultado que obtenemos cuando analizamos en Nuke ese falloff que debería ser lineal. Luego, como podéis ver aquí, tenemos un error en nuestro falloff. El falloff no es lineal. Nosotros estamos introduciendo una serie de datos en el gráfico de 3D Studio y en el render estamos obteniendo una cosa diferente. Eso, como os dije al principio, representa un gran problema. Hay varias maneras de solucionarlo. Una es hacerlo a ojo y decir, bueno, pues parece que lo que está ocurriendo es que se está oscureciendo este falloff. Podríamos pensar que está relacionado con la gama, pero no es así, ya os lo adelanto. En definitiva, lo que podemos hacer es modificar a ojo y de forma intuitiva nuestras curvas para compensar este problema. Hay una alternativa más precisa, pero requiere la instalación de un OSL externo y yo suelo preferir trabajar con las herramientas estándar. Simplemente quería mostraros que el falloff de 3D Studio tiene esta característica, no es lineal. Luego todo lo que hagamos con el falloff de 3D Studio es imposible que sea preciso al 100%. Vamos a tener que inventar alguna manera para compensar este problema del falloff. Y aquí simplemente he renderizado en estas tiras varios de los experimentos que hemos hecho. En el primero tenemos un color sólido. Como era de esperar, al tener un color sólido, tenemos la misma reflectividad en todos los ángulos de nuestro material. Además, esta reflectividad coincide exactamente con los valores que nosotros introdujimos en 3D Studio, que era 0,33 para el azul,
que era 0,57 para el verde y 0,96 para el rojo. Luego estos datos son exactos, ¿de acuerdo? Luego tenemos el resultado que obtenemos cuando introducimos el mismo color y un índice de refracción muy alto, de 20 o de 30. Como podéis ver, el resultado es desastroso, porque el índice de refracción no está pensado para utilizarlo de esta manera. Entonces estamos obteniendo, debido a la fórmula que supongo que está utilizando Virrey para calcular el índice de refracción, unos resultados terribles, muy extraños. No es nada de fiar esta metodología. Luego tenemos otra metodología que es la de separar los componentes RGB y copiar la curva que nosotros habíamos visto originalmente en Refractive Index. Como veis, debido al problema que os he comentado con el Falloff, el resultado, aunque yo lo he introducido en 3D Studio igual que está aquí, en el render no coincide, porque el Falloff está introduciendo un problema en los resultados. Luego tenemos las metodologías exactas, que son la de Virrey OSL y la de Siger-Sader, que son, como os comenté, idénticas al resultado original. Esto es exactamente igual. Si nos fijamos, aquí tenemos una reflectividad del 33%, que coincide exactamente con la que nosotros teníamos aquí, y podemos compararla en cualquier parte de esta curva y vamos a obtener unos resultados súper precisos. Y por último tenemos el resultado que obtenemos utilizando la metodología que yo suelo utilizar. Como veis, la diferencia que hay es muy sutil. Ya os dije que visualmente es imperceptible para mí en el render. ¿Por qué hay diferencias? Pues porque como el Falloff no es perfectamente lineal, tengo que introducir una curva de una forma poco precisa, es un poco a ojo. La ventaja que tiene es que una vez que tengáis vuestra curva, no la tendréis que volver a crear y la podéis reutilizar siempre que queráis. Fijaros que hay unas ligeras diferencias, pero son muy sutiles. Es mucho más parecido el resultado al físicamente correcto en esta metodología que utilizando la metodología donde separábamos las tres curvas. También podemos llegar a un resultado preciso en esta metodología donde hemos separado las tres curvas en nuestro material, que sería esta de aquí, si tenemos en cuenta que Falloff va a introducir un problema y lo compensamos completamente a ojo de esta manera. Vamos haciendo pruebas, experimentos, vamos probando hasta que consigamos algo parecido. Pero fijaros qué locura, no tiene ningún sentido hacer eso, porque entonces pierde todo el significado intentar trabajar con precisión. Ya no hay ningún rastro de precisión. Cuando queramos trabajar con precisión milimétrica, porque queramos recrear un material que conocemos a la perfección sus parámetros, posiblemente lo mejor es utilizar Siger-Sader o este OSL. Y cuando queramos tener una metodología fácil de utilizar, intuitiva y que no requiere ninguna aplicación externa, en mi opinión, esta es la mejor de todas. Como veis, no estoy intentando solamente deciros que hay que trabajar de una manera. Yo he decidido trabajar de esta porque a mí me gusta, pero soy consciente de que quizás esta le resulta más interesante a otra persona, o habrá quien prefiera trabajar con un solo color sólido. Lo que me gusta a mí es mostraros las distintas opciones que tenemos para que cuando toméis la decisión de trabajar de una o de otra manera, sea una decisión que esté basada en el conocimiento. Si no tomáis esa decisión sabiendo exactamente cómo funciona cada una de estas opciones, es muy probable que estéis complicando vuestro flujo de trabajo innecesariamente y estéis obteniendo resultados posiblemente peores que si trabajarais de una forma más sencilla. Entonces, yo voy a continuar haciendo tutoriales de este estilo, donde os voy a mostrar diferentes alternativas para que podáis decidir cuál os gusta más. Soy consciente que esta información a algunas personas les parecerá innecesaria y simplemente están buscando que les digan cómo hay que hacerlo de una forma rápida y sin explicar todas las alternativas. Pero bueno, supongo que estos tutoriales en realidad los hago como me hubiera gustado que me enseñaran a mí y no puedo enseñar de otra manera. Por eso siempre me gusta ofreceros alternativas y profundizar un poco en las distintas maneras de trabajar. Espero que encontréis esta información interesante y como siempre me encantaría que os suscribierais al canal y que le recomendarais este tutorial a otras personas si pensáis que también pueden estar interesadas. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.